Buenas tardes. Muchas gracias por su asistencia al último coloquio de este año. Sé que la fecha es media complicada, pero qué bueno que hicimos todo el esfuerzo como para poder asistir a la charla eh, de esta oportunidad. Primero que todo, quisiera dar las gracias a la facultad, a la Sociedad Chilena de Microbiología y a la American Society for Microbiology por darnos el apoyo en la realización de estos coloquios, que tenemos la idea de que continúen el otro año, así que después vamos a tener tiempo de hacer la propaganda de los coloquios, pero muy probablemente sigan el otro año. Y como algo que tenemos establecido dentro de la organización de los coloquios, que una vez al semestre, dentro de nuestros coloquios, exponga a alguien local. Y en esta ocasión, quien nos va a exponer en el coloquio de hoy día es el doctor Víctor Campos, que la gran mayoría de nosotros, todos nosotros lo conocemos. Él es licenciado en Biología y biólogo de la Universidad de Concepción, además es magíster en Microbiología de nuestro departamento, y es doctor en Ciencias Ambientales de la Universidad de Concepción. Además tiene una estudia postdoctoral en el Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados, que es un instituto mixto entre España y Alemania, en donde trabajó en el laboratorio del doctor Ramón Roseló Mora. Además es profesor asistente de nuestro departamento, ha sido partícipe de numerosos proyectos de investigación orientados principalmente a bacterias ambientales, el objetivo de la charla principal de hoy día, y además y ha participado como autor de más de 25 a 30 trabajos en revistas de corriente principal. Por lo tanto, bueno, muchas gracias, Víctor, por tu tiempo y por la charla, así que adelante. Vale. ¿Se escucha? Yo tengo una voz privilegiada, así que bueno, antes que todo agradezco a la invitación a los coloquios. Considero que es una instancia muy importante, principalmente para los alumnos y para mostrar un poco lo que ha sido un largo camino de nuestro laboratorio. Vamos a tratar de exponer alrededor de 10 años de trabajo incansado y la idea de esto es dar una visión que fusionar la ecología con la biotecnología, y esto nace principalmente porque nuestro laboratorio es un laboratorio muy multidisciplinario, por así denominarlo. Tenemos biólogos, bioquímicos, bioingenieros, ingenieros químicos, bioinformáticos, y millones participan en nuestro laboratorio. Así que la idea de esta charla es tratar de aglomerar los máximos conocimientos posibles que nosotros hemos desarrollado a través de esta trayectoria. Bueno, a modo de introducción, podemos mencionar que el arsénico está distribuido ampliamente en la corteza terrestre, es un compuesto en el ambiente, y principalmente está presente porque forma parte de fuentes naturales, tanto de... A ver, ¿cómo esto? A ver, ¿cuál es el que se apunta? De muchos minerales. Además, también puede estar presente en el ambiente producto de actividades volcánicas y obviamente por actividad antropogénica, ya sea por la industria minera, principalmente por el movimiento de tierras, y la industria farmacéutica y agrícola la utiliza también, principalmente. El arsénico es un veneno por excelencia, así que nuestros alumnos ahí, si me tienen mala, me pueden matar. Así que, y la industria agrícola también lo utiliza a través de pesticidas y otros compuestos que son favorables principalmente contra plagas. Ahí vamos. Bueno, esta lámina muestra la exposición global o los puntos calientes, que como nosotros denominamos, donde existe la mayor concentración de arsénico. Como ejemplo, podemos... no podemos, ¿por qué? Se pone adelante. ¿Ahí sí? Ahí va. Ya, ahí sí. Podemos encontrar que el arsénico está distribuido ampliamente, pero principalmente los puntos calientes que le denominamos nosotros es principalmente las concentraciones más altas de arsénico, y como ven, nuestro país concentra
altas concentraciones de arsénico en el norte de Chile, Antofagasta, Iquique y Arica, principalmente sus cursos fluviales, llegando a concentraciones sobre los 1000 microgramos por litro, donde, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, donde las aguas superficiales no pasan los 10 microgramos por ml. Ahora bien, en el caso del arsénico, ¿cuáles son las problemáticas principalmente? Las problemáticas son, ya hablamos que es un veneno por excelencia, sin embargo, la exposición o la sobreexposición a este compuesto produce hiperkeratosis, algunos tipos de cáncer, y lo hemos visto años anteriores. ¿Y por qué comenzó todo este desarrollo, esta investigación? Es principalmente porque poblados de Aymara, del norte de Chile, consumen agua directamente de los cuerpos fluviales, contaminados con arsénico. Una gran cantidad, tanto niños como adultos, con cáncer, ya sea la vejiga o cáncer estomacales. Ahora bien, basándose en estudios epidemiológicos, la norma internacional de concentración de arsénico son tituladas realmente en 10 microgramos por litro, principalmente en agua potable, como máximo. En el caso del regadío para Chile es 100 microgramos por ml. ¿Ok? Basado en este tipo de concentraciones, nuestro objetivo principalmente se basó en eso, en buscar tecnologías que nos permitan llegar a estos rangos de concentración, principalmente porque muchos de los efluentes que nosotros tratamos presentan concentraciones mucho más altas de estas. Bueno, ¿qué pasa? Si bien tecnologías para la remoción de arsénico hay muchas, encontramos coagulaciones, absorción, intercambios iónicos, tecnologías que funcionan bastante bien, son bastante buenas, eficientes. Sin embargo, presentan algunos obstáculos, principalmente prerequisitos, la oxidación de arsénico 3 a arsénico 5, y necesariamente muchos de ellos necesitan la aplicación de un compuesto, principalmente ya sea quelante o absorbente de los compuestos. También presentan elevados costos operacionales, lo cual beneficiosamente para el tratamiento no es muy bueno. Ahora, la utilización de agentes biológicos va muy bien, sin embargo, presentan uno de los problemas característicos de estos sistemas biológicos es que o transforman de arsénico 3, que es altamente tóxico o más tóxico, porque al fin y al cabo en el ambiente el arsénico 3 y el arsénico 5 son los más estables, siendo el arsénico 3 100 veces más tóxico que el arsénico 5. Pero todo lo que está en literatura, lo único que hacen es oxidar de arsénico 3 a arsénico 5, bajándole la toxicidad, pero sigue siendo tóxico. O reduciendo, pero sigue siendo tóxico. O algunos autores mencionan la aplicación de algunos compuestos como fierro o carbonato para precipitarlo. Sin embargo, de acuerdo a estudios, mencionan que introducir compuestos químicos al ambiente no es muy bueno, principalmente porque no sabemos cómo se van a comportar en el ambiente y quizás podrían ser mucho más tóxicos o quelarse o conjugarse de alguna forma y generar un compuesto mucho más tóxico que el inicial. Nosotros empezamos a estudiar y comenzamos a observar que las bacterias en el ciclo biogeoquímico estaban en todas partes, tanto oxidando, reduciendo, metilando hasta llegar a arsina. Basado en esto, más demostrando que existe una gran cantidad de bacterias que están presentes o de alguna u otra forma transforman el arsénico, ya sea oxidándolo o reduciéndolo, nosotros nos planteamos principalmente la base genética de esto. Principalmente nuestro estudio se basó en dos complejos enzimáticos, una arsenitoxiasa y un operón que es el ARS, donde el arsénico 5 ingresa por la vía de las PITS, que es un análogo del fosfato. Existe una reductasa, el ARC, que es parte del operón, y una bomba de expulsión ARS-B. También hay una TPasa, que también sirve como bombas de expulsión. Bueno, también muestro la batería genética, donde se ha encontrado en diferentes especies, y los operones son bastante similares. Nosotros solamente los vamos a referir al operón ARS y al operón AIO, que es contra de dos subunidades, donde hay una unidad catalítica que es el AIO. Ahora bien, ¿qué nos interesa a nosotros? Y esto es lo que principalmente es nuestro modelo de estudio. La idea de nosotros es utilizar un sistema biológico,
en este caso el río Camarones o un río contaminado, para totalmente caracterizarlo. ¿Cuál fue nuestro objetivo? Principalmente ver cuáles son las bacterias que estaban relacionadas con la biomovilización, o que existía, porque literalmente no existían ningún tipo de reporte que las bacterias podían, en condiciones aeróbicas, podían movilizar el arsénico. Los químicos mencionaban principalmente que era principalmente por erosión y que el arsénico estaba presente en estos sistemas biológicos o sistemas fluviales, principalmente por erosión. Sin embargo, nosotros discutíamos mucho, principalmente, ¿por qué? Porque sabíamos que las bacterias, como yo les mostré anteriormente, estaban presentes en todos los procesos de transformación del arsénico. Bueno, también a nosotros nos interesó ver la ecología de los sedimentos, principalmente cómo se comportaban las bacterias, porque todos los trabajos aportaban principalmente a aislar agentes biológicos en vista de un sistema de tratamiento. Sin embargo, a nosotros nos interesaba tener el panorama completo. Por otro lado, también generar una tecnología que fuera eficiente. Anteriormente, todas las tecnologías basadas en agentes biológicos o transformaban o reducían, pero no ninguna era capaz de abatir completamente la toxicidad del efluente. Lamentablemente, esto es una patente, entonces me voy a referir someramente, sin embargo, yo voy a presentar los resultados empíricos que hemos tenido en el laboratorio, pero la tecnología en sí no se las puedo describir completamente, así que voy a omitir algunas cosas, principalmente porque la BRIT me lo prohíbe. ¿Ya? Vamos ahí. En el caso, nuestro sistema de estudio fue el río Camarones. Es un río que está emplanado en la quebrada Camarones, cerca de como a 160 o 170 kilómetros de la ciudad de Arica, y tiene las características de presentar un gradiente de arsénico que va desde una mayor concentración de arsénico de un lugar denominado Illapata. Luego tomamos otra muestra del sector de Camarones y luego llegamos hasta el final a una caleta que se llama la caleta Camarones, donde presentaba una menor concentración de arsénico. En el agua, las concentraciones, ojo, porque luego vamos a aparecer las concentraciones de sedimento, pero en este caso, en el agua, lo que consume la gente, porque esta agua es consumida principalmente por pobladores aymara que habitan esta zona, las concentraciones van de 1100 a 1200 hasta 1300 microgramos por ml de arsénico hasta llegar hasta 250 a 300 microgramos por ml en la zona más baja. Eso considero que estamos 300 400 microgramos más alto que lo que la norma dice, y principalmente es lo que toma la gente, por eso el riesgo que tiene esta actividad que hace esta gente, principalmente aymara. Ahora, si ustedes me dicen, ¿por qué la gente toma? Nosotros, a través de la OMS, fuimos a través de un proyecto, instalamos una osmosis inversa, pero no funcionó. Por eso nosotros seguimos estudiando sistemas más baratos. ¿Por qué? Porque la implementación de ese sistema salió carísimo y obviamente que la quebrada quedaba muy arriba. Esto es una quebrada que es muy peligrosa para acá y el sistema se instaló a la cabecera del río y obviamente el personal capacitado para esa tecnología le costaba mucho llegar. Al fin y al cabo, después de 6 meses, no fue nadie, el sistema quedó parado y la gente siguió tomando agua del río. Así que, basado en eso, nosotros quisimos aportar a través de un sistema, pero sí siempre viendo primero la ecología. Primero saber qué es lo que existe, qué es lo que hay y cómo utilizarlo. Ese era nuestro objetivo. Utilizamos diferentes técnicas, metagenómica, recuentos por Fitch, aislamientos, sistemas biológicos de reactores, análisis de imagen a través ya de FTIR, microscopía electrónica tanto de emisión como de barrido. ¿Ok? La tecnología que nosotros queremos llegar es a la biomineralización del arsénico. La biomineralización del arsénico está basado en el metabolismo de las bacterias, principalmente uriolíticas. Entonces, es una tecnología medianamente simple, sin embargo, tiene algunas condiciones que son válidas para el traspaso tecnológico. Recuerden que las patentes no es la bacteria, sino que es el proceso. Eso es lo que nosotros estamos patentando. Entonces, el proceso en sí, no puedo ahondar mucho en el tema,
pero sí la idea está en que a través de esta tecnología nosotros captamos el arsénico y lo retenemos y lo precipitamos. Es decir, que en el sobrenadante no debiese quedar arsénico. Y es decir, abatimos la toxicidad completamente. Bueno, lo primero que hicimos fue ver casi las bacterias, qué pasaba con las bacterias que estaban presentes en rocas volcánicas que estaban en el río y cómo eran capaces de mineralizar, porque muchas personas me decían, no, realmente las bacterias no son capaces de movilizar arsénico en condiciones aeróbicas. Nosotros, como somos tosudos, fuimos, buscamos bacterias y encontramos que principalmente un biofilm de una roca volcánica era capaz de movilizar el arsénico. Si bien a bajas concentraciones, sí, a bajas concentraciones, pero lo movilizaba en 48 hasta 72 horas. Eso equivalía a que realmente las bacterias sí estaban jugando un rol importante en la biogeoquímica del arsénico dentro de estos sistemas. Acá nosotros mostramos rápidamente, porque hay harto que mostrar, rápidamente el biofilm que estaba presente en la roca volcánica y las bacterias que nosotros pudimos seleccionar a través de un DGG, que es una técnica bastante simple y que nos permite realizar un screening realmente de las bacterias que pueden estar presentes en esta biopelícula. Bueno, después fuimos y vimos que estas bacterias que estaban presentes eran capaces de el arsénico a pH circunneutral, utilizando como única fuente de carbono carbonato de calcio, lo cual a nosotros también nos aseguraba que estas bacterias sí eran capaces de movilizarlo rápidamente. Bueno, sin embargo, nuestro objetivo, estas bacterias que eran muy buenas candidatas, sin embargo cumplían un rol poco especial, porque los pH eran muy difíciles de mantener. Por ende, no lo utilizamos para generar el sistema de tratamiento. Luego ya escalamos un poco más y llegaron los grandes alumnos de doctorado y empezamos a incursionar en la metagenómica. Para eso hicimos un análisis metagenómico del río Camarones utilizando los tres sectores anteriormente descritos con concentraciones, gradientes de concentración de arsénico que van desde los 498 hasta los 128 miligramos por kilogramo de arsénico en el sedimento, por sedimento, perdón. ¿Ya? Además, mostraban características importantes. La materia orgánica obviamente era menor a nivel de la cabecera del río, que le llamamos ritrón, principalmente los ecólogos, que es la zona de los bolones, donde está el agua corre mucho más rápida, es más oxigenada, ¿ya? Y obviamente la materia orgánica era menor, donde llegamos a la zona del Potamón, que es la zona M3, que es una zona, el Potamón es donde el río es más somero, es más tranquilo, ya no hay tanto bolón y todo. Los que conocen los ríos de las cabeceras se van dando cuenta, si ustedes empiezan a caminar desde la cabecera del río hasta la desembocadura, van a encontrarse que van a empezar con bolones y luego van a llegar abajo y van a encontrar solamente arena. Características ecológicas nada más. ¿Qué hicimos? Bueno, los datos de sedimentación y los estimadores de diversidad los tenemos acá. Obviamente lo más interesante acá es los índices de diversidad, encontrando que la diversidad es mayor en M2 y M3 a través del índice de Shannon, y encontrando diferencias significativas con M1. Por otro lado, también encontramos que Lotus, al 97% de similitud, encontramos que M3 es diferente, o sea, es mayor y presenta diferencias significativas con los otros dos sitios. En el caso de los otros índices o IACE, que son estimadores de riqueza, también encontramos diferencias significativas en M3 y en M4, y esto se debe principalmente a los read únicos o las lecturas únicas, que entre comillas, para los bioinformáticos le llaman las especies raras, ¿ya? En cambio, los ecólogos le llamamos las bacterias que están metabólicamente inactivas, que los recuentos son bastante menores, ¿ya? Estas son las bacterias que están en una cantidad menor al 1%, ¿ya? Luego, ¿qué hicimos? Comparamos. Los ecólogos siempre comparamos. Lo que hicimos acá es comparar los tres ríos por diversidad. Estos son las Phylus dominantes, son la abundancia mayor del 1%, y encontramos que obviamente corresponde a que los dos sectores, M2 y M3, sean más similares que M1.
Y acá, significativamente, ¿quién está dando la diferencia? Principalmente, en este caso, lo están dando firmicutes para el caso de M1, acidobacteria para M2 y muchas, acá arriba, que no se las voy a nombrar porque son muchas, para M3. ¿Ok? Bueno, después, cuando lo vamos a la diversidad de género, podemos encontrar que Bacillus, principalmente en M1, que es del Phylum Firmicutes, como lo vemos acá, es el que presenta mayor recuento, mayor número de RIT en la muestra. ¿Por qué? Principalmente el género Bacillus se caracteriza por ser resistente a arsénico. Presentan en las revistas de corriente principal, mencionan que Bacillus es por excelencia una buena bacteria tolerante a arsénico. Y la presencia se demuestra en nuestro estudio que presenta un alta porcentaje o está altamente representado en la muestra. Bueno, y como yo les mencioné, nuestra intención era tener un modelo ecológico completo, tanto saber lo que estaba presente en los sedimentos, lo que estaba presente en rocas volcánicas, pero también aislar las bacterias con vista a generar un sistema de tratamiento. En esto nos fuimos y aislamos diferentes bacterias resistentes a arsénico, tanto 3 como 5, y a través de un sistema de HPLC conectado online a un espectrómetro de absorción atómica, detectamos la oxidación y o reducción de arsénico. Y nos encontramos con una cepa, que es la BC17, que después pasa a ser BC1, que presentaba condiciones muy importantes. Presentaba una gran capacidad de oxidación, un 100% de arsénico en el medio, pero no era capaz de reducir. Básicamente es lo que nosotros andábamos buscando, una bacteria que sea capaz de oxidar el arsénico, pero no sea capaz de reducir, o si no lo hace el feedback de arsénico 3 y arsénico 5. Bueno, empezamos a estudiarla y nos encontramos que no calzaba. Secuenciamos la bacteria y comenzamos a buscarle dónde caía filogenéticamente. Y lo encontramos que no caía en ninguna parte, así que tomamos las bacterias y nos fuimos a Alemania, donde Amann y Rosselló, y encontramos que la B17, era una nueva especie bacteriana, la cual la denominamos Pseudomonas arsenicoxidans, una nueva arsenito oxidante, ¿ya?, que cumplía diferentes características, que era arsénico al 100% luego de 48 horas de incubación. Bueno, particularmente esta publicación fue un modelo que utilizamos con Ramón Rosselló, principalmente la utilizamos como modelo para identificar todas las demás bacterias. Se utiliza mucho como modelo para que los investigadores, cuando aíslan una nueva bacteria, sigan este protocolo para llegar a describir su bacteria. Bueno, ya sabiendo que Pseudomonas, asignado el código, secuenciamos las demás que nos faltaban. Podemos ver una diversidad bastante amplia de bacterias, tanto de diferentes géneros, y tomamos Pseudomonas arsenicoxidans, implementando nuestro sistema de tratamiento. Obviamente, a través de la tesis doctoral de Cristian Valenzuela, comenzamos a ver comportada con diferentes concentraciones de arsénico, observando que no hay aumentado desde 1 a 2 milimolar, no afectaban a esta bacteria, y luego, con el objeto de generar nuestro sistema de tratamiento, nuestro bioreactor, crecimos la bacteria formando un biofilm sobre zeolita, con presencia y ausencia de arsénico, y nuestra curva tampoco se vio afectada por la presencia de arsénico 3. En este caso, de acuerdo a esto, estábamos bien encaminados. Así que seguimos caracterizando la biopelícula. Obviamente, en este lado está sin arsénico y en este otro ladito está con arsénico, y vimos que la biopelícula se mantenía medianamente estable, una biopelícula madura, ¿ya?, y que estábamos en presencia de una buena candidata.
Sin embargo, fuimos a los balances de masa, nos funcionaba muy bien, había oxidación y todo bien, pero no era calcificante. Sí, sí era realmente, pero era muy poca. Así que, bueno, nuestra estrella, la más querida porque es la cepa de nuestro laboratorio, no nos sirve. Pero como los científicos somos tosudos, partimos al río Loa ahora a buscar bacterias. Así que fuimos a 3 lugares ¿cómo se llama?, del Loa, que es la Quillagua, que era un balneario, era muy bonito, ahora es un desastre, y había otros más, que también está el Sloman. Sloman era una represa, ¿verdad? La represa Sloman, antes y después. Metagenómica también, pero antes hicimos los parámetros físico-químicos, determinando las concentraciones de arsénico, y las concentraciones de arsénico eran bastante mayores que las que encontramos en los sedimentos en este río. No los voy a aburrir con tanto análisis, pero aquí los podemos ver en forma más esquemática, encontrando que L2 y L3 eran muy producto de que presentaban concentraciones similares en la materia orgánica total y en las concentraciones de CO2, separándolo de la muestra L1. Parámetros ecológicos que a nosotros son importantes porque a nosotros nos permiten saber cómo se está comportando la comunidad bacteriana en este efluente. Misma forma, nuevamente los datos de secuenciación con estimadores de diversidad, encontramos que obviamente que los sectores que estaban más relacionados físico-químicamente presentaban más similitud en la composición bacteriana en comparación con L1, ¿ya? De la misma forma, presentaban diferencias significativas L3, principalmente porque se escapa más por las concentraciones de arsénico y la materia orgánica. Cabe destacar que obviamente L1 presenta diferencias porque la muestra fue tomada en un lugar que obviamente presentaba cero materia orgánica, pues estamos hablando casi de desierto, ¿ya? Entonces por eso es muy diferente la diversidad. Y obviamente sacamos los comparamos cada uno de ellos. También nos resultó que M2 y M3 estaban mayor similitud en la composición y obviamente algún tipo de las que marcan la diferencia en la concentración. ¿Ok? Como ustedes verán, realmente la diversidad a nivel de género es bastante menor a la encontrada en el río Loa. Y eso es producto de que las concentraciones de arsénico acá eran más. Inmediatamente la conclusión de que la concentración de arsénico sí afecta a la comunidad, ¿ya? Mencionan que el arsénico y otros metales pesados no son capaces de influir en la diversidad bacteriana. Nosotros, con estos 2 trabajos, pudimos determinar que sí hay efecto, que si bien la materia orgánica podría jugar un rol importante, en este caso el arsénico es el que juega el rol más importante en este caso. Bueno, a nosotros también nos interesa la frecuencia de los genes, principalmente porque principalmente los investigadores norteamericanos que están más interesados en este tema, ellos encontraron diferencias de frecuencia. Encontramos que Pseudomonas principalmente se caracteriza en los 2 ríos de tener tanto los dos genes ARC y ARB, principalmente los que generan el operón de la reductasa. Y en el caso de la Burkholderia, en los dos sectores encontramos 7 que solamente con bombas de expulsión. Una particularidad, lo estamos estudiando, así que vamos a ir ahondando más en el tema de esto porque estos datos todavía no han sido publicados completamente. En el gen AOI, que también encontramos una mayor, lo cual principalmente que como es un mecanismo de resistencia, principalmente están descritos estas 2 estrategias, lo más probable es que sea por eso la mayor frecuencia. Como yo les mencioné, nuestro objetivo era tanto estudiar ecológicamente y saber qué bacterias y cómo estaban funcionando en versión al arsénico las comunidades bacterianas, pero siempre nuestro objetivo fue buscar
permitiera diseñar o implementar un sistema de tratamiento efectivo para la eliminación de arsénico. Y aislamos 9 bacterias uriolíticas tolerantes a arsénico, pero tenían que cumplir una condición. La condición era que tenían que ser oxidantes, pero no tenían que presentar el gen reductor, porque si no, no nos permitía implementar el sistema de tratamiento. Comenzamos y asociada a Pseudomonas marginales, que presentaba una capacidad de oxidar bastante buena, 100%, y lo bueno está en que no era capaz de reducir. Fuimos a detectar los genes y encontramos que presentaba el gen oxidante y no presentaba el gen reductor. Alguien me va a preguntar, ¿y por qué no estudiaron los otros genes? Los otros genes, no, da lo mismo. Si están, bien. Si no están, bien también, porque son bombas de expulsión. A nosotros lo que nos interesaba es que no redujeran. ¿Ya? No redujeran arsénico 3, o si no el proceso se volvía tedioso. Bueno, utilizando esta bacteria, la comenzamos a caracterizar y empezamos a encontrar que esta bacteria era capaz de oxidar el arsénico bajo las condiciones que nosotros les damos. Discúlpenme, pero no les puedo dar las condiciones efectivas de las condiciones del tratamiento, pero las condiciones de lo que nosotros teníamos era que era capaz, y son condiciones bastante extremas, ¿sabes? Porque hay un juego de nutrientes y juegos de pH. Era capaz de oxidar el arsénico presente en el medio. Visto eso, que íbamos muy bien, fuimos y obviamente hicimos cómo se comportaba esta bacteria en el crecimiento en presencia de los dos agentes, tanto arsénico 3 como arsénico 5, y no había efecto en las cinéticas de crecimiento, tanto en presencia, ausencia de arsénico 3 y o arsénico 5. Por otro lado, encontramos que esta bacteria presentaba una alta producción de actividad ureasa, así que ahora nuestra bacteria está contenta. Es decir, este agente biológico sí que nos sirve. Así que, ¿qué hicimos? Comenzamos a caracterizarlo. Empezamos a determinar y a través de nuestra tecnología pudimos ver que la toxicidad, utilizando las células HUVEC, a medida que el arsénico 3, y ahora ya no voy a hablar de arsénico 3, voy a hablar de arsénico, porque si ustedes se dan cuenta, este es el arsénico 3, a las 12 horas aparece el arsénico 5, pero luego, cuando se comienza a generar la biomineralización del arsénico, comienzan a bajar las dos especies, tanto arsénico 3 como arsénico 5, hasta que las 72 ya no aparece ninguno de los dos. Obviamente que nosotros lo atribuimos inmediatamente a la biomineralización, porque para allá apuntaba nuestra tecnología. Entonces lo primero que hicimos fue una cosa bastante simple, fue observar los precipitados, los cristales que se formaban a un microscopio óptico. Y encontramos que ya este cristal, que es de esta forma media romboédica, ya estaba descrito, ya hace por los años 80, por Sloan. Carla me dice, no digáis que es 73, yo voy a decir que es 73, pero es vieja, pero nos sirve porque él observó que, ¿cómo se llama? Que este cristal sí existe. Claro, que ella es más moderna, tengo que hacer publicación en el 2017. Yo leí la del 73. Así que, bueno, obviamente que me dijeron, no, esta cuestión es muy amateur, así que pongámosle un poco más. Así que fuimos a microscopía electrónica con EDS, que es infrarrojo, y empezamos a determinar que los cristales de esta estructura habían sido descritas, y estos son los cristales de calcita formada por la presencia del cultivo bacteriano de Pseudomonas, en presencia de arsénico y en presencia del compuesto que nosotros le damos para que se formen los cristales. Obviamente que teníamos que asegurarnos que en el cristal que se generaba el cultivo, existiera los carbonatos y el arsénico, y a través del EDS nos permitió detectar el arsénico y los carbonatos, que es común de la calcita biogénica. Luego los controles, no aparece ningún cristal, tanto con presencia o ausencia de bacteria y solamente con arsénico. ¿Ya? Luego
Por microscopía de transmisión comenzamos a observar los cristales y, de acuerdo a la literatura, correspondían a los cristales biogénicos, diferentes técnicas que principalmente describen las características romboédricas que tienen estos cristales de calcita en cómo se llama, en nuestro sistema de tratamiento. Basado en eso, fuimos nuevamente, y como hay que estar 100% seguro, fuimos al FTIR y encontramos que, de acuerdo a lo que produjo Lorer y Johnston en 2001, que lo que pasaba acá es que el arsénico 5, la transformación de arsénico 3 a arsénico 5, lo que hacía fue principalmente es que la calcita, el arsénico 5 desplazaba el carbonato y se asociaba a la calcita formando el cristal. Eso es más o menos lo que es la estructura que se forma por esta tecnología. Bueno, miramos el reactor y fuimos al río Loa y agua. Sacamos unos buenos litros de agua y pusimos a prueba nuestra tecnología, ya no con un sistema o con un efluente sintético, sino con un efluente natural. Y, sorpresa, a las 36 horas el arsénico había desaparecido. Muy raro. En nuestros sistemas batch, que este también fue probado primero en batch, nuestros cálculos eran a las 72 horas. ¿Pero qué pasó? Naturalmente el río trae carbonatos. Al traer carbonatos, tenía más carga, obviamente se precipitó mucho más rápido y aumentó la eficiencia del reactor, naturalmente. Entonces, en vez de que el reactor funcionara abatiendo totalmente a las 36 horas, a las 72 horas, a las 36 ya teníamos un 98% de remoción del arsénico, principalmente del efluente natural. Bueno, obviamente que decidimos, los precipitados de nuestro efluente los analizamos y se formó este cristal que también está en literatura, que al formarse ese complejo que yo les decía, al desplazarse el carbonato por el arsénico 5, se forma esta estructura más filamentosa, como la vemos acá. ¿Se acuerdan que este cristal era bastante romboédrico, que se ve bastante bien acá? En cambio, este cambió principalmente, ¿por qué? Porque el eje coaxial S se comienza a estirar y se genera este cristal más largo. Bueno, obviamente que comenzamos a realizar la generación del bioreactor. Este es un resumen bastante simplificado. Buscamos tiempos de retención diferentes para ver qué es lo que funcionaba mucho mejor en nuestro reactor. ¿Ya? Pusimos 24, 12 y 8 horas, encontrando que siempre el reactor fue observado por las células HUVEC, la viabilidad. ¿Ya? No nos importó mucho estas variaciones que se forman acá. Principalmente, ¿por qué? Porque son casi siempre los inputs de arsénico que van entrando al reactor. Entonces, nos basamos principalmente en la viabilidad de las células HUVEC y encontramos que a un tiempo de retención de 12 horas, con un flujo de 150 ml por minuto, el reactor funcionaba en forma bastante eficiente y eliminando casi el 100% del arsénico del ambiente. Bueno, luego, obviamente que el reactor ya funcionando, basado en nuestros tiempos de retención y nuestro flujo, comenzamos a probar nuestro reactor en forma continua con una biopelícula estable de Pseudomonas marginalis, con una alimentación continua de más o menos una concentración de 1000 microgramos por litro al efluente. Y encontramos que el reactor por 600 horas se mantuvo estable, con un pH estable y una remoción alrededor del 99.8, 99.7. Las variaciones que se ven nuevamente son las variaciones de los inputs que entran al reactor. ¿Ya? Es el resumen de 10 años en 40 minutos. Excelente. Y conclusiones. Los microorganismos asociados a sedimentos con ríos son capaces de oxidar o reducir el metaloide, ¿cierto? Cumplirían una función importante en la especiación y la movilización del arsénico en los sistemas acuáticos que nosotros analizamos. Y por otra parte, estos resultados aportarían al conocimiento básico y biotecnológico con vista a la implementación de un sistema de tratamiento efectivo para la remoción del arsénico mediante la tecnología MICP. Bueno, esto obviamente no lo hice solo, hay mucha gente
primero agradecer a mi profe, al Ramón Rosselló, que está más loco que yo, ¿ya? A mis buenos amigos, Cristian y Carla, que Cristian es mi alumno bueno, realmente somos colegas y es mi estudiante de doctorado, y Carla, que fue mi doctorante, que fue mi estudiante y ahora es mi colega, a mi profe, a la profe Mam, que es la que comenzamos este camino hace mucho tiempo atrás, bueno, a mi colega Rubén Moraga, que es como se llama, la logística en los terrenos, él es de la Arturo Prat, a Chetina, que es una doctora italiana que nos nutre de su buena onda, de su estrés, al doctor Donk, un excelente profe bioinformático, bueno, y a mi profe, el profesor Bitzel, que un cariño especial, él el que comencé con él y él el que me llevó a la biología molecular ya hace mucho tiempo atrás. Él me enseñó muchas cosas, ahora ya está jubilado y su señora, la Kil, que son un amor. Bueno, y acá están los que le ponen el empeño. Todo mi grupo, algunos ya están, otros ya se fueron, otros renunciaron, yo no sé, corrieron, principalmente porque cuando piensan que la ecología es entretenida, sí, es entretenida, pero hay muchas cosas que hay que entender y algunos no, se asustan. Bueno, yo aprovecho porque siempre tengo el bonus track, porque todo el mundo va a pensar que en el norte hay puro arsénico. No, 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 no. Y la biotecnología tampoco es arsénico. Esto es un bonus track y principalmente lo quiero destacar porque es una línea de investigación que generó la profe María Angélica, es la biosíntesis de nanopartículas de selenio, principalmente con orientación biotecnológica. Estas nanopartículas son muy interesantes, también fueron aisladas del desierto de Atacama y lo que pasó es que estas nanopartículas son unas nanopartículas presentan actividad antioxidante, si bien per se no, pero quelada sí, ¿ya? Y obviamente esto fue un proyecto que llegó a un Fondef ¿cómo se llama? Con un producto que es selenio que yo estoy vendiendo. Afuera van a encontrar, no, la idea está en que también se hagan la idea de que no solamente arsénico se puede hacer biotecnología en el desierto hay muchas cosas para hacer y entre estas también está otro metal pesado que es selenio y que también lo podemos implementar biotecnológicamente a través de nanopartículas, aumentando, sirve para el envejecimiento, para el estrés y antioxidante principalmente. Espero principalmente dejé para que me pregunten, porque hay muchas cosas que responder, hay muchas preguntas, pero esa era la idea. Así que gracias por escucharme y ojalá que haya sido beneficioso su sentada aquí conmigo. Bueno, muchas gracias por la exposición. Ahora tenemos un paso a dos, tres preguntas, y si tienen más preguntas después, afuera, como saben, está el coffee, así que ahí pueden preguntarle al doctor Campos todo lo que quisieran. Así que, ¿alguna consulta? ¿Alguien? ¿Profesora? Mi. No, yo no te había escuchado, creo que hace muchos años, exponer sí, conozco la línea de usted, ¿no es cierto? Me parece muy interesante cómo lo estoy guiando y mientras tú exponías pensabas, tú dices, hablo de 10 años, la verdad es que aquí pasa el tiempo y uno no se da cuenta, de repente yo el otro día decía, llevo 21 años trabajando en el ICOASTE y los alumnos me miraban como que, uy, toda la vida. Pero ¿qué quiero decir con esto? Que en realidad son tantos los desafíos que se van presentando en el diario vivir del microbiólogo que uno no tiene tiempo para aburrirse. Todo lo contrario, es sumamente motivante porque tú mismo vas presentando cómo tal vez tu inicio más microbiológico más puro de cultivo y después ya ahora la parte más molecular. Porque también el camino y el tiempo lo va diciendo, nuevos desafíos. Entonces, eso me parece muy interesante cómo uno va transformándose y se va adaptando. Y han tenido que meterse en la bioinformática y en fin, la genómica, que son herramientas que cuando yo partí no estaban y yo ya a esta altura de la vida lo veo
para los jóvenes que tienen que meterse en eso, porque lo que hay uno, se me considera vieja, pero uno ya está también con otra formación. Entonces, en ese sentido te felicito porque cómo has dado este cambio y es lo que uno espera de los jóvenes que recién contratados también en nuestro departamento, que se vayan dando estos cambios y vayan nutriendo al departamento, porque los que partimos juntos también tenemos como ciertas cosas en común, ¿no es cierto? Y ustedes los pueden enriquecer. Entonces, como el comentario. Ahora, con respecto a una pregunta. Como a mí me gusta todo esto de la microbiota, no solamente humana, sino también ambiental, te escuchaba decir de que la influencia del arsénico sí cambió la diversidad, ¿no es cierto? Cambió del ambiente que tú estabas evaluando. Y si entendí bien, y en otros trabajos decían que no se alteraba. Entonces, ¿qué hubo de diferente en eso, en los otros trabajos y los tuyos? ¿O es algo propio de nuestro claro, sedimento, no sé? Claro, lo que sucede es tan que nuestra zona de muestreo es bastante especial, principalmente porque es una contaminación geológica, entonces lleva mucho tiempo. Entonces, como modelo ecológico es muy bueno, porque la gente tiende a... Esto es como una adaptación por años que ha sufrido esta comunidad bacteriana a diferentes inputs, porque, ojo, que no solamente el arsénico, porque hay otros metales más que están dando vuelta. Entonces, ¿cuál es el planteamiento de nuestro estudio? Es que nosotros solamente nos fuimos al arsénico y aislamos bacterias que son resistentes a arsénico para hacer una comparación. Pero la metagenómica, como es total, a nosotros nos da una visión general. Las otras personas no han hecho metagenómica. Entonces, nosotros por eso somos casi pioneros en este tipo de conceptos. Hay otros trabajos más que lo han hecho en algunos salares, pero ninguno había hecho un trabajo donde existiese un gradiente de concentración y permitiera determinar cómo se estaba comportando la comunidad bacteriana frente a diferentes concentraciones. Entonces, esa es la ventaja que tiene este trabajo. Otros autores mencionan que no solamente un compuesto, como es el arsénico, puede diferenciar, que hay otros compuestos y que principalmente los nutrientes son más importantes que un compuesto en la influencia o cómo se determina la diversidad en una muestra. No sé si me entiende. Sí, estaba pensando que, haciendo el análogo, cuando se habla de la microbiota humana, un fuerte impacto lo sufre el efecto de los antibacterianos por consumo de alto tiempo y todo. Entonces, claro, en ese sentido, uno puede hablar de que un sedimento, un río, tiene una microbiota constante, en términos muy generales, porque yo sé que va a depender de la temperatura, flujo del agua, todo, pero uno se compara, suponte tú, un sedimento de acá con otro de otro lugar, uno puede decir hay una cierta composición similar, esperaría microorganismos similares, o no. En la microbiota oral pasa. La microbiota oral es característica de, principalmente, podemos decirlo hasta de etnias, porque está principalmente influenciada por las comidas, principalmente, o por los hábitos. Entonces, la microbiota sí sufre cambio y va a depender, obviamente, de input. En el caso de la microbiota gastrointestinal, es compleja, porque obviamente que tiene demasiado input. De hecho, Donk es el que es el subdirector de la secuenciación del microbioma humano, creo, porque él está en el centro de bioinformática, ¿cierto? Él es el director del centro de bioinformática, donde están secuenciando partes del microbioma. Y él también me mencionaba lo mismo, me decía que era muy difícil dar. Entonces, por eso esta investigación es tan interesante en el hecho de que nosotros nos puede focalizar principalmente por segmentos cómo se comporta una comunidad bacteriana. Pero va a depender de muchas cosas. Por eso nosotros hacemos una caracterización completa de parámetros físico-químicos para que no solamente nuestra discusión se base en un solo parámetro como el arsénico, sino que otros parámetros que pueden ser nutricionales o físicos principalmente. Gracias, Víctor. Yo son 3 preguntas, pero cortitas. La primera tiene que ver con una cuestión conceptual, y hablar de resistencia o de tolerancia al arsénico. La segunda tiene que ver con cómo definimos contaminación por arsénico, si es un ambiente natural
y si la microbiota que está ahí existe en estas bacterias, porque ustedes no hicieron una modificación del microorganismo, entonces la explicación es si realmente reducen, ¿no es cierto?, el componente arsénico tóxico, ¿por qué en el ambiente seguimos hablando de contaminación por arsénico cuando los microorganismos en forma natural lo están haciendo? Y la tercera no me acuerdo. Así que... Muy bien. La primera, no sé. La segunda es que realmente es una pelea entre la resistencia y tolerancia. La tolerancia, algunos dicen que no existe, no debe existir un mecanismo genético implicado frente a la respuesta de la bacteria ante un compuesto. Tolerancia. Tolerancia. En cambio, resistencia mencionan que debe existir un mecanismo genético involucrado, ya sea a través de una bomba de expulsión, a través de una oxidación o a través de una reducción si estamos hablando de arsénico. Eso es una. Y lo otro era... ¿Por qué hablamos de contaminación? Contaminación, sí. Porque tenemos una visión antropogénica, nada más que eso. Entonces, si nosotros vemos la visión antropogénica, claro, nosotros hablamos de contaminación porque es un efecto adverso hacia el hombre. Pero si lo vemos ecológicamente, claro, nosotros en las publicaciones lo llamamos contaminación geológica, ¿cómo le llamamos? Influencia geológica de arsénico frente al ambiente. Nunca hablamos porque ecológicamente nosotros ponemos a las bacterias sobre el humano, en el caso de ecológicamente. ¿Y por qué? O sea, porque cuando uno piensa, por ejemplo, en un antibiótico y hay un antibiótico, uno encuentra una población enriquecida que es resistente al antibiótico. Aquí no está la población, estas bacterias que son resistentes o tolerantes, no están enriquecidas. No, esto es lo que nosotros hemos ocupado. A ver, para contarle el cuento del inicio, cuando yo comencé en esto, ocupé esa técnica de enriquecimiento. Entonces lo que hacía, traía los sedimentos, tenía unas columnas gigantes y comenzaba a pasar arsénico para seleccionar las bacterias que fueran más capaces de tolerar las concentraciones más altas de arsénico. Así enriquecía y así aislaba bacterias resistentes a arsénico. Pero, ¿qué pasaba? No nos servía mucho porque los modelos que nosotros queríamos utilizar, ¿por qué les presento esto? Porque la gente piensa que la ciencia básica no sirve mucho. Que la ciencia básica ahora está como dejada de lado, porque ahora todo el mundo quiere tecnología. Nosotros queremos demostrar que si ustedes entienden muy bien ecología, si ustedes entienden cuál es el rol que cumple cada una de las bacterias dentro del sistema, le podemos sacar mucho más provecho a nuestros agentes biológicos. Y para allá va este estudio. Este estudio es súper largo, o sea, realmente nosotros comenzamos con herramientas súper rudimentarias hace mucho tiempo atrás. Con la incorporación de la metagenómica o con la tecnología MISEQ de secuenciación Illumina, se nos ha, no sé, casi, bueno, a mí se me ha complicado la vida. Claro, para Carla o para Cristian se les ha favorecido la vida porque ellos manejan muy bien la bioinformática y los análisis estadísticos y los análisis ecológicos. Pero basado en eso, nosotros en este caso lo que hicimos fue tomar la bacteria directamente del sedimento y aislarla. Eso es lo que hicimos. Anteriormente, todos los estudios anteriores sí habíamos enriquecido, porque teníamos la visión sesgada de solamente ir en función de la pesquisa de esa bacterita que nos podía servir para implementar este sistema de tratamiento. Ahora, en el caso de esta tecnología hay harto, la metodología no es difícil. Nosotros fueron 3 años para implementar esto. Principalmente esta tecnología se basa en que la bacteria, es una condición que tienen todas las bacterias, es capaz de aumentar el pH, precipitar el carbonato de calcio a calcita y a través de absorción, ¡pum!, se une por movimiento del carbonato, ¡pum!, y se forma el cristal. Ahora, eso no sucede en el ambiente, pero sí lo hace los compuestos, el hierro y otros compuestos sulfatos y también carbonatos que hay ahí, también captan. Pero la condición de este sistema de tratamiento, hay variables que nosotros variamos para que se produzca en forma más eficiente. Por eso lo utilizamos en un sistema de tratamiento y no lo utilizamos en batch, porque necesitamos manejar esos parámetros que en este momento no se lo puedo decir, o me gustaría, pero en un año más va a ser de libre acceso la tecnología. ¿Cuál es la importancia de eso y por qué
es tan valioso esto? Porque nosotros no le agregamos ningún compuesto. Esto completamente analizamos el metabolismo de la bacteria y utilizamos el metabolismo de la bacteria para captar los dos estados de oxidación que son los más estables en el ambiente y los que están en el agua. Por eso cuando nosotros evaluamos el reactor, eliminamos el 100% del arsénico. ¿Ya? Y eso es la ventaja. ¿Y cuál es la otra ventaja? Es que nos quedan los cristales con arsénico, los tomamos y los vendemos. ¿Me entiendes? Entonces nosotros recuperamos el arsénico. Primero, abatimos la toxicidad del arsénico, pero además recuperamos arsénico que lo podemos vender. Entonces esa es una doble tecnología y para allá apunta lo que se viene ahora. Porque ahora, ¿cuál es el dolor de cabeza del científico que se dedica a este tipo de sistemas? ¿Qué haces con lo que tratas? Principalmente en los metales pesados. Porque los metales pesados, los compuestos orgánicos los podemos mineralizar. En cambio, los metales pesados solamente se transforman. No los podemos eliminar. Entonces teníamos que buscar una tecnología que nos permitiera captarlos y buscarle alguna cosa. Antiguamente todo el mundo decía la fitorremediación. Sí, la fitorremediación es re buena, pero ¿qué hacían con las plantas? Nosotros también trabajamos en un proyecto, también con arsénico, transformando rosarsona que le dan a los pollos y todo eso. El gobierno los quería quemar. Imagínense, los quema la arsina como caería, estaríamos lloviendo arsénico. Entonces, no sabíamos qué hacer con el arsénico. Y ahora nosotros con esta tecnología ya sabemos qué hacer. Véndenla. Bueno, no yo, alguien la tendrá que vender. Y tú sabes, no sé si ustedes lo vieron o por literatura, la gente que está expuesta, tú decías que había una población y tiene niveles de arsénico elevados, ¿no es cierto? ¿La microbioma de ellos, hay bacterias que sean? No lo sé, no lo sé. Muy buena pregunta, no lo sé. Porque cuando nosotros comenzamos en esto, era un proyecto de la ONU, creo, estos proyectos ONU que eran, yo no sé qué hacía ahí ahora. Me acuerdo que nosotros comenzamos con química, con el doctor Jorge Yáñez, y comenzamos a hacer los análisis porque él tenía un sistema de un HPLC con absorción atómica conectado en línea. Y era conectado manual, o sea, fue un diseño de él. No ahora venden la maquinita hecha, ahora nosotros trabajamos con la máquina diseñada a mano. Y partimos al norte a sacar muestras de pelo, de uñas y de sangre. Y encontramos las concentraciones en pelo, uña y sangre en niños de 3 años hasta adultos de 67 años. 8. Luego ya hicimos el seguimiento a través de médicos y enfermeras y obviamente que la población en un 47% de la población presentaba o una queratosis o un cáncer a la vejiga principalmente. Cáncer estomacales fue muy difícil detectarlo, pero nosotros pensábamos que sí existía. Pero después de unas charlas motivacionales a las personas, todo, no había caso. Ellos preferían seguir tomando el agua porque, de hecho, la osmosis inversa funcionó. Le dimos tomar agua. De hecho, hay una foto que tengo yo tomando agua en la osmosis inversa, y tiritaba así, porque si no funciona esta cosa. Así que pero yo tomé agua y no, sabía mal. Pero ellos no quisieron, no les gustó, así que siguieron tomando agua del río y bueno, y ya está. Principalmente, ¿por qué? Porque no creían en este tipo de sistemas, porque ellos pensaban que había más compuestos que se le agregaban al sistema y todo. Es una cosa de idiosincrasia que es válida también para ellos. Tenemos espacio a una pregunta. Boris. ¿Aló? Sí. La pregunta era básicamente si es que se había medido de dónde salía el arsénico. Bueno. Porque dentro de la rapidez. dijiste que estaba asociado obviamente a la minería, o lógico, ¿cierto? Pero ¿hay alguna fiscalización efectiva de por qué las cantidades son tan elevadas? Si se asume que debiese haber una cantidad menor a 100 microgramos por litro y estamos hablando de 1000. Sí. Por eso es que, a ver, nosotros, todos nuestros ríos vienen directamente desde la cordillera de los Andes. La cordillera de los Andes es rica en vulcanismo. Y el arsénico principalmente se encuentra en los minerales que están intrínsecamente presentes en la cordillera de los Andes. Lo que pasa es que es por escorrentía, por lixiviaciones o por erosión también. Eso
desde la cabecera del río, sin actividad minera, Pero el eso- río Camarones está contaminado. ¿Y se ha comprobado, por ejemplo, en algún río del sur si es que ocurre lo mismo entonces? No, en el río del sur no hay arsénico. O sea, si hay, ahí están las que Porque yo tiene lo cualquier que me suelo. imagino es que la bioremediación natural está ocurriendo. Es decir, las bacterias están haciendo la modificación, ¿cierto? Se está No, las bacterias, mineralizando el compuesto. Ahora, tiene que haber un input que sea permanente también y que aumente de nuevo a los niveles altísimos de arsénico en el ambiente, ¿o no? Que las bacterias están ahí constantemente es que lo que haciendo pasa los es que, procesos claro, de o sea, bioremediación. es que tienes que ver que la especiación de arsénico, la presencia de arsénico en el ambiente va a depender también pH, potencial oxidorreducción, hay hartos factores que te determinan la presencia de uno u otro compuesto, o perdón, de un estado de oxidación u otro estado de oxidación en el ambiente. Eso tiene que quedar claro. Muchas veces a lo mejor las bacterias no tienen para qué ni reducir ni oxidar el compuesto, sino que solamente lo fisicoquímico es lo que está regulando este tipo de cosas. Como el arsénico no se mineraliza, si bien se puede quelar, ya sea por fierro, por carbonato, pero un cambio de pH, inmediatamente, ¡pum!, te suelta el arsénico. Y nuevamente vuelve al sistema fluvial, ¿me entiendes? Lo que están haciendo las bacterias solamente son transformaciones y va a depender de que algunas bacterias también son capaces de metabolizar este compuesto para obtener energía, esas en condiciones más anaerobias, y las condiciones aeróbicas se ha descrito principalmente que son sistemas de tolerancia o resistencia al compuesto. Entonces lo que hacen las bacterias al fin y al cabo es tolerar. Si tú lo miras como bacteria, lo único que hace es transformar. Si hay oxidantes, oxidan. Si hay reductoras, reducen. Si hay metilantes, metilan. Y lo último, si es que no ha habido conversaciones con alguna empresa de esta minera, así como para darle, que está bien en boca ahora últimamente, darle un valor agregado a los desechos que ellos mismos producen. Como tratar de hacer lo mismo que ustedes hicieron en un bioreactor, pero a nivel más grande ya, y tratar de Claro, aprovechar los desechos de la misma minería. claro. No le importa. No le interesa mucho eso, no le va a interesar mucho, a menos que tengan que... Pero por lo mismo, para ellos no es una mayor inversión, digamos, poder Es hacerlo. barato, es barato, por eso hay tanto interés en la tecnología. Pero ¿han habido conversaciones como con la empresa minera? Sí, algunas, pero es que no es el sentido. Lo que pasa es que a ver, esta tecnología, la idea está que esté disponible para todos. Por eso nosotros estamos haciendo el ajuste con la universidad para que la universidad tenga su parte, lo que le corresponde por ser funcionario, pero nosotros la vamos a dejar libre. Nosotros no vamos a participar en la patente, sí vamos a patentar, pero no es la idea de nosotros negociar esto, porque el laboratorio no tiene ese objetivo. El objetivo de nosotros es generar conocimiento. Ese es el objetivo de nuestro laboratorio, no es un laboratorio de ¿cómo se llama? Tenemos... No lucros. Es que tampoco no estoy en contra de eso. No se malentienda. No estoy en contra de que se pueda comercializar. Pero el objetivo de nuestro laboratorio es generar conocimiento. Ese es el objetivo de nuestro laboratorio. Hacemos tecnología, pero para que la gente lo utilice o para una empresa lo utilice. Pero ya el tema de escalar esto, yo creo que es para otras personas que tengan, si nosotros le podemos aportar, bien, pero tienen que haber otras personas, porque nosotros tenemos más cosas, más proyectos, ya tenemos tenemos proyectos tecnológicos, pero la idea está en que esta cosa sea principalmente ¿cómo te lo explico para que no suene raro? El objetivo del laboratorio es formar y generar conocimiento. Muchas gracias. Eso es nuestro laboratorio, principalmente nuestro laboratorio. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por su asistencia, así que un aplauso, doctor Víctor Campos.